Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Por si no lo sabían, somos un despacho que da asesoría migratoria continuamente todos los días del año y también tenemos pues mucha información que ayuda a los migrantes que desean hacer de México su hogar. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante que son los recursos de revisión. En específico hoy, el recurso de revisión en negativa de Comar. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo presentarlo? ¿Es necesario un abogado o no? Este tipo de cuestiones las vamos a tratar de resolver el día de hoy. Si es tu caso y obtuviste una negativa a la solicitud de refugio, puede hacerse un recurso de revisión. Y seguramente en ventanilla te dijeron que tenías la posibilidad de presentar un recurso de revisión y aquí trataremos de explicártelo. Como siempre, estimados amigos y socios, los mejores abogados migratorios de México, licenciado José Luis, licenciado Ernesto, ¿cómo están? Muy buen día. Hola, Adelante, hola, Ernesto, adelante, muy, adelante, Ernesto. muy buenos días todavía. Abraham, José Luis, un placer estar de nuevo con ustedes en el podcast. Creo que un tema muy importante el que vamos a tratar. De hecho, según lo comentábamos, viene una serie de videos en donde vamos a hablar de algo fundamental, que es la defensa de los derechos migratorios a través de juicios o a través de instrumentos jurídicos que sale un poquito del esquema de solo los trámites. Me refiero a que presentar un trámite migratorio muchas veces está en el marco del derecho de petición. Yo voy con una serie de documentos, de requisitos y le pido algo a la autoridad y esta autoridad me responde sí o no. Entonces, ¿qué hacemos cuando me dice que no? No es el fin del mundo. Existen instrumentos que son los que vamos a revisar y hoy vamos a hablar específicamente de uno que es muy relevante. Pues, ¿qué más que decirles que qué gusto que nos acompañemos otra vez? Yo creo que ya hay que buscar a alguien más, Abraham. La gente se debe de estresar de vernos todo el tiempo los mismos rostros, ¿no? Hay que buscar a ver a quién invitamos por ahí luego. Habría que buscar ahí algún abogado que quiera sumarse a dar asesoría gratuita, que a final de cuentas es lo que hacemos. Sí, yo creo que es Pero como. la mayor parte, la verdad, no les gusta. Siempre piensan que es un conocimiento etéreo y que no tienen por qué compartir. Y por eso es que hacemos estos podcasts, ¿no? Y precisamente eso que dices es pues súper importante, porque como bien lo dijo Ernesto, el Instituto Nacional de Migración y sobre todo en este caso la Comar han creado una nube muy, muy interesante, porque existe esta perspectiva de que no necesitas un abogado para hacer ciertas cosas. Y sobre todo en el tema de Comar, porque tratan de generar una estructura donde nos terminan como de dar a entender que son de ayuda, o sea, que es una institución de ayuda, pero de manera regular y sobre todo desde que la Comar volvió a actuar formalmente, volvió a tener acceso, volvió a funcionar, empezó a pasar que empezaron a verificar, por ejemplo, tema de gente que no acudía a citas o gente que no hacía cosas y estamos teniendo negativas de Comar. Y aquí hay un elemento bien importante, porque simplemente les entregan una hoja diciendo, llénala y es tu recurso. Y no me dejará mentir Ernesto al respecto. Ese es el peor error que puedes hacer, porque aquí sí es importante el tema de una hoja. Correcto, pues vamos a darle. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hasta Snapchat. No, no es cierto, Snapchat ya no, Creo que ya ni pero existe. todavía existe ahí por ahí algunos Caray. infieles que siguen usándola para mensajearse por medio de Snapchat. Estamos hasta en Telegram, ¿no? Que ahora fue detenido el fundador, ¿no? Obviamente en WhatsApp, vean por aquí el contacto, y damos asesoría gratuita hasta por 15 minutos, siempre y cuando el tema se pueda dar en 15 minutos. Si necesita tu caso un estudio más profundo, una explicación más profunda, pues ahí sí te vamos a cobrar, ¿no? Pero puedes llenar aquí abajo en el formulario todos tus datos, lo que te está sucediendo, y puedes contactarnos y ya nosotros te podemos dar pues una orientación rápida acerca de lo que puedes hacer y gratuita, ¿verdad?
Ahora, vamos a entrar a fondo, pues, a este tema de los recursos de revisión, que tengo entendido que en el entramado jurídico mexicano es como un primer paso, ¿no? Sobre todo para cuando tenemos una solicitud ante una autoridad administrativa. ¿El recurso de revisión sería el primer paso ante una negativa, licenciado Ernesto? ¿O qué es un recurso de revisión? Platíquenos. Claro, un recurso de revisión es un instrumento jurídico que en la realidad se presenta como una serie de hojas eh, que debe redactar un especialista en derecho. Como lo decía José Luis, no es una persona cuando recibe una negativa, por ley, que hablamos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en la misma resolución le tienen que decir a la persona que tiene la oportunidad de defenderse mediante recurso de revisión. Es decir, dejar el derecho a salvo para que una persona pueda defenderse ante alguna violación posible a sus derechos. El recurso de revisión, entonces, es un instrumento jurídico que se presenta a través de una, vamos a llamarle demanda, y que tiene como finalidad, justo como su nombre indica, que la autoridad revise la resolución que acaba de emitir la propia autoridad. Pero este juego va a ser, el recurso de revisión lo emite un funcionario público que representa un puesto, no su nombre, no es esa persona, sino el puesto que ejerce, pero la revisión la va a llevar a cabo el superior jerárquico de esta personita. Esa es la finalidad del recurso. Y va a decir si confirma esa resolución, si la tienen que cambiar y emitir otra, o qué sucede. Tiene una serie de requisitos, tiene tiempos, plazos que podemos ir desarrollando aquí, pero entendamos eso, que es pues un documento que se tiene que preparar con conocimiento, porque lleva una serie de argumentos, en donde se cita la ley, en donde se citan criterios, en donde se busca fundamentalmente, pues que tenemos razón y que la autoridad nos está afectando de alguna manera. Perfecto. Entonces, ya vimos qué es, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tuve una negativa de la Comar, licenciado José Luis. ¿Por qué se promovería un recurso de revisión? Es muy importante entender que el recurso de revisión va a ser lo que la gente entiende como segunda instancia o como apelación, porque es una palabra que normalmente el extranjero va a ocupar para poder entender este procedimiento. Va a apelar la decisión de la Comar. La Comar, recordemos que al final del día no es una institución pues que va a estar totalmente del lado del extranjero, y eso es lo que muchas veces nos provoca como este malentendido, ¿no? Entendemos que es una autoridad que me viene a ayudar y de repente me niega, y es muy sencillo de entender. Muchas veces la Comar va a darnos una resolución, y esta resolución puede que no esté evaluando todos los elementos que nosotros otorgamos y que solo se esté tomando base en algunos argumentos, o que, por ejemplo, no esté evaluando los argumentos de manera integral. O sea, vamos a poner un ejemplo muy básico. Digamos que yo vivía en X país, y en ese país, yo participé de, 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 de una protesta, y los efectos de la protesta vinieron en crecimiento, y eso me obligó a viajar, por ejemplo, 4 años después. Es muy normal que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados te termine diciendo, es que eso te pasó hace 4 años. Si tu vida estuviera en peligro, te hubiera pasado hace 4 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tema que tiene que ver con percepciones, donde la autoridad no está evaluando correctamente el conjunto de elementos que yo estoy dando, ¿no? Entonces, existen protocolos, existen maneras de las que se debe de entender para poder fundar y motivar correctamente una resolución, que ese es el tema más importante del recurso de revisión, que lo que nos está explicando la ley esté fundado y motivado, y eso es lo que yo voy a hacer en el recurso de revisión, explicarle, y eso es lo complicado, explicarle a la autoridad por qué su resolución no está correctamente ni fundada ni motivada en la ley.
no voy a controvertir, y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. El recurso de revisión no es decirle a la autoridad, es que tú no me entendiste o tú no estás haciendo bien las cosas, sino que la autoridad no está dando una resolución basándose correctamente en la ley. Y por eso es de vital importancia que un abogado haga las cosas, porque esto ya tiene que ver con interpretación jurídica de la ley. Comprendo. O sea, no simplemente es una queja más, ¿no? O sea, no es ir a quejarse con alguien, es decir por qué el funcionario no está acatando las disposiciones legales al dar la negativa. Es correcto. Y un superior jerárquico va a analizar la negativa por medio de ese recurso de revisión, atendiendo lo que solicita que se revise. O sea, si pongo es que me miró feo y me negó, pues no sería algo legal, ¿verdad, licenciado Ernesto? Y hablando de eso, ¿cuáles serían los requisitos correctos? Sí, sí, es justo de eso trata, o sea, lo hemos dicho muchas veces, es como el mecánico que, no sé, te puede decir, es que sabes que le falló el carburador, ¿y qué es eso de carburador? No, que le falló el sistema de enfriamiento de no sé qué, y uno se queda, ¿qué es eso, no? Podemos ponernos muy técnicos explicando acerca de qué es la argumentación jurídica y qué es un silogismo y bla, bla, no tiene mucho caso, sino que hay que referirnos a que la autoridad habla en lenguaje jurídico, entonces por eso es que se necesita un abogado, porque tenemos que hablar en lenguaje jurídico y no es tal como simplemente, no estoy de acuerdo, me miro feo, como tú dices, porque eso es súper relevante. Si un recurso de revisión no está bien redactado, diríamos en lenguaje jurídico, no está fundado y motivado, bien sencillo fundado, que esté yo citando la ley correspondiente, la que le toca. No, si estamos hablando de temas migratorios, no voy a estar citando el Código Penal. Puede darse el caso, pero no. El Código pues, Familiar. Tengo que citar la ley de migración y criterios de la ley de migración. Y eh, bien motivado, pues que los argumentos sean sólidos, estén bien hechos. Respondiendo a la pregunta concretamente, Abraham, este documento va a cumplir una serie de requisitos, tal cual tiene que estructurarse así. Nos vamos a referir a quién emitió esa resolución y, como decía yo, le vamos a llamar órgano. Nos referimos al puesto del funcionario público, al comisionado del Instituto Nacional de Migración o al director de atención a trámites, y no en específico al licenciado Abraham Terán, él es el que tiene la culpa. Tiene la culpa el director de atención, que es una cosa distinta, o sea, la responsabilidad recae al funcionario, no a él como persona, quiero decir. En algunos casos pueden darse responsabilidades de servidores públicos, pero hablamos de otra cosa. Vamos a poner siempre el nombre de quien está promoviendo el recurso, si hubiera algún tercero que debe entrar en el tema, el acto en específico que se está recurriendo y en qué fecha se notificó o tuvo conocimiento la persona. Esto es bien importante. Normalmente, las notificaciones de las resoluciones del Instituto Nacional de Migración, específicamente, también las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluso también ya la Comar lo está haciendo así, llegan por correo electrónico. Entonces, la notificación sucede, el tema del correo electrónico da mucha tela de dónde cortar. Cuando me llegó, cuando lo abrí, oye, pero si me llegó y no lo abrí, no, nunca me enteré, etcétera. Entonces, por eso la ley da la oportunidad de cuando sepas del acto, cuando realmente sepas. Luego hay que redactar los argumentos, por qué tengo razón, por qué tu autoridad no tiene razón. Hay que anexar copia de la resolución que estamos impugnando. Eh, Como decía, normalmente la notificación puede ser por correo. También puede darse el caso de que te la den, que te la entreguen en persona. Si tú fuiste a la oficina y tú firmaste ahí que la estás recibiendo, hay que anexar esa constancia. Eh, y puede darse el caso de que te enteres de una resolución de forma indirecta, pero son casos un poquito más especiales. Y vamos a anexar también las pruebas. El tema de las pruebas también da mucho de dónde cortar, pero
pues lo que yo estoy confesando, lo que yo estoy diciendo, si tengo testigos, mis pruebas documentales, eh, ojo, los audios de WhatsApp y cosas así todavía no aplican en el sistema jurídico mexicano, eh, pero pues eso es lo que debe llevar tu recurso. Se redacta, se imprime, se lleva en los juegos necesarios, 3, 4, y tiene que entrar en término. Bien importante, 15 días hábiles a partir del momento en el que tú sabes de la resolución que te está afectando. Te pasas un día, ya fue. No hay posibilidad alguna de que te digan, no, pues tienes otro día más. No. Ahí, como decimos, don José Luis, ya se le pasó el término. Pues ya fue. Ese tema ya fue. Seguramente a los que nos Esos serían los escuchan, requisitos. a los que nos escuchan les pasa lo mismo que a mí. Cuando oímos a un abogado hablar, como que empieza a cabecear. Por eso es importante que en este tipo de situaciones se contrate un abogado, porque si se dan cuenta, lo que dijo el licenciado Ernesto es que le cuesta trabajo explicar brevemente todos los aspectos de cada punto, ¿no? Por lo tanto, la recomendación, obviamente si se tiene el recurso, ¿verdad? Pues es Claro, buscar a un abogado. Es complicado cuando no se tienen los recursos, pues sí, porque todos trabajamos para comer. Ahí andamos tratando de formar un colegio de abogados migratorios que pueda ayudar de forma gratuita, pero por el momento pues todavía no está disponible, ¿no? Sin embargo, bueno, podrían por lo menos tener una visión con este video, que es totalmente gratuito. ¿Cuáles son los efectos de un recurso de revisión? Ya me negó la Comar, ya me dijeron que tengo que presentar el recurso de revisión, ya acudí al abogado, ya me redactó mi recurso, ya lo presenté. ¿Cuáles son los efectos, licenciado José Luis? Volvemos a lo mismo, ¿no? Y seguramente si eres el extranjero que esté escuchando este video de aquel lado, quiero que entiendas que son tecnicismos y son tecnicismos que tienes que tener muy claros, porque la mayoría de las personas podrían entender que el hecho de resolver un recurso de revisión va a tener efectos y la mayoría de la persona entiende que ganar un recurso de revisión es que vas a tener tu resolución de Comar inmediatamente y eso es falso. Depende de las condiciones y depende de lo que tú estés impugnando, lo que te va a dar como resultado. El primer efecto fundamental que siempre existe en el recurso de revisión, que existe una ventaja, como estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, debe de haber un ejercicio de suspensión que se debe dar de plano o de oficio por parte de la propia autoridad. ¿Por qué? Porque precisamente hay garantías de temas de derecho administrativo que se deben de otorgar. Pues, por ejemplo, que no te vayan a devolver, que no te vayan a detener, o sea, que queden a salvo tus derechos, eso siempre va a ser como un ejercicio que en el momento en el que tú ingreses el recurso de revisión, se te va a respaldar. Esto significa que yo ya ingresé el recurso como que mis derechos quedan a salvo, pero los efectos finales cuando yo ya gano o pierdo el recurso, ya son más técnicos. Los primeros de ellos es la confirmación. El efecto de confirmación del acto reclamado es que literalmente la autoridad dice, pues sabes qué, pues tiene la razón el Instituto Nacional de Migración, bueno, en este caso la Comar. El otro tiene que ver con la revocación. La revocación es que literalmente una parte, o sea, porque puede revocar una parte del procedimiento o puede revocar el procedimiento de fondo. Ajá. Y eso implicaría que va a dar otro efecto, que puede ser la modificación de la resolución sin tomar en cuenta ese elemento para que me den una resolución o la reposición del propio procedimiento. Entonces, sí hay como que entender que va a tener efectos distintos y diversos. Voy a dar un ejemplo muy gráfico. Ernesto mencionó algo muy interesante. Si yo, por ejemplo, estaba citado a firmar cada 8 días, pero la Comar todos sabemos que entró en suspensión y no había manera de ir a firmar a la Comar, ¿ok? O yo no fui a firmar al Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Pues porque no había cómo ir a firmar por el tema del COVID, no dejaron claro nada. Y como dice Ernesto, hay mucho tema de dónde cortar porque las notificaciones, según la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, tienen que ser presenciales, con firma autógrafa, en entrega de documento, bla, 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 bla. Mucho tecnicismo jurídico.
y yo en mi recurso de revisión ataco esa resolución. Lo que va a terminar pasando es que el órgano superior me va a dar la razón y me va a decir, te debieron haber notificado correctamente. La resolución es, vaya y notifíquele. Entonces el procedimiento no es que porque me notificaron ya gané, sino que voy a regresar al procedimiento desde el momento en el que no se me notificó, se me va a notificar correctamente y a partir de ahí vuelvo a seguir mi procedimiento. O me lo pueden hacer repetir desde cero, o simplemente no tomar en cuenta ese elemento y resolverme. ¿De qué va a depender eso? De la capacidad de tu abogado para argumentar y de la capacidad de tu abogado para crear el recurso de revisión. Entonces, ahí sí importa el abogado que esté respaldando el proceso. Muy bien. Es complicado este asunto. Para aquellos migrantes que están leyendo, bueno, escuchando, híjole, pues seguramente tienen un tema de entender tanto tecnicismo, porque nosotros al hacer videos cada semana, pues ya los tiene uno dominados. Sin embargo, hay palabras que seguramente no comprenden. El consejo es busquen un abogadito, ¿no? Busquen a alguien que esté a sus posibilidades. Normalmente se gana un recurso de revisión, normalmente si se hace bien, porque cuando solicitaste algo mal y obtuviste una negativa, basta que el abogado lo ordene y haga una solicitud correcta por medio del recurso de revisión, atacando la negativa, y se obtiene pues lo que necesitan, que es el refugio, y que sabemos que es importantísimo en su vida. Vamos a un último paso. ¿Qué pasaría si me hice mi recurso de revisión ahí en la hojita que me dieron en la Comar? eh, Obtengo una negativa, licenciado Ernesto. ¿Qué sigue? ¿Ya me tengo que ir de México o existe alguna otra posibilidad? No, es bien importante saber que en el recurso de revisión nosotros agregamos una parte en donde solicitamos que eh, en una resolución del instituto, de Comar, puede darse una orden de salida, como lo comentamos. Puede la autoridad decir, se le otorga al extranjero el término de 20 días, el término de 30 días para abandonar el país, o se le da orden de salida definitiva, es decir, esta persona no puede volver a ingresar a México. Nosotros en el recurso le pedimos a la autoridad que ponga en pausa esa orden para que en lo que se resuelve el recurso de revisión, nosotros podamos estar en el país y no tengamos que salir. A eso le llamamos suspensión. Siempre pongo el ejemplo de estos lugares por los que uno pasa a veces, ¿no? Pasa por una avenida, una calle y ve un bar con mucho movimiento y mucho ruido y todo, y dice, ah, qué buen lugar. Pasa al siguiente día y ya tienes los sellos de clausurado. Pasa uno una semana después y ya no los tiene y sigue funcionando ese lugar. A ese lugar le dieron una suspensión. A lo mejor tiene un problema de fondo, pero mientras le dejan seguir operando para que siga recibiendo ingresos. Al extranjero le dejan seguir en México en lo que se resuelve el fondo de su asunto, como le decimos. Entonces, hay que pedir una suspensión y hay que tener las copias de eso y el extranjero tiene que andarlas cargando Pero ¿a quién se consigo. le pide la suspensión, licenciado José Luis? Ahí es muy importante porque volvemos a lo mismo. O sea, tú puedes decir, ah, ya me recibieron, bye, y otra vez me vuelvo a ir. Y el hecho de no presentarme en tiempo y forma para pedir mi suspensión vuelve a traerme el mismo problema porque no me estoy notificando. O sea, lo que tú preguntabas directamente, Abraham, pues es que si ya perdí el recurso, pues ¿a dónde me voy? Pues hay que ir a juicio de amparo. Pero eso ya volvemos con un tema totota que lo importante sería verlo en algún otro video. Tenemos videos por acá, no sé si Vico lo puedo poner por aquí o por aquí o por aquí abajo, en relación a qué hacer un tema de juicio de amparo. Pero pues bien, como lo dice Ernesto y pues como lo mencionan, o sea, en este punto, yo creo que de todas las veces que hemos platicado con los extranjeros, lo dejo súper claro. No hacer un recurso de revisión con un abogado, eso sí ya es ponerse la soga al cuello. Yo no he visto al día de hoy que alguien resuelva un recurso de revisión con la hojita que les entrega a comer.
O sea, de verdad eso ya requiere de conocimiento jurídico y de especialización. O sea, sí necesita saber y necesita ser especialista la persona que haga este recurso. Muy bien, pues les invitamos a todos los que llegaron hasta este punto que llenen un formulario que dejamos aquí abajo. Les obsequiamos 15, 20 minutos de platicar con un abogado en caso de que podamos darles información. Cuando es caso imposible, pues comprendan que les vamos a decir por lo menos la verdad, no podemos hacer nada. En caso de que sea un caso complicado, que necesite más tiempo, les vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Esto te podemos dar una asesoría de 1 hora y el tiempo de uno de los abogados, pues tiene un costo, ¿verdad? Ahora sí que como todo en la vida, todos tienen que comer. Y hasta ahorita, mientras el gobierno no nos dé un dinerito para que sigamos haciendo esta labor gratuita, pues tenemos que obtener nuestros alimentos. Les agradecemos pues ver este video, compartan, denle like, eso hace que podamos seguir dando más información. Nos gusta, nos hace sentir bien que la gente agradezca por medio de mensajes abajo de la caja de comentarios o que nos regalen un like, que ya tengamos millones de vistas en el canal, eso siempre es hermoso y motivante. Y pues sin más, despedimos este video, compañeros. ¿Quieren despedir algo? ¿Quieren decir algo para finalizar? Actuar rápido. Cuando recibimos una resolución del Instituto, de la Comar, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de una embajada incluso, lo importante es actuar rápido porque el término corre, ¿no? Tenemos, como decimos, 15 días hábiles, entonces hay que preparar ese recurso, hay que presentarlo en tiempo y nada más que no pensemos que ya porque me negaron, está terminado todo. No, siempre hay un medio de defensa en el sistema jurídico mexicano. Entonces, tener en cuenta eso y que nos regalen un like, que nos dejen sus comentarios sobre qué temas quieren que hablemos, sus dudas, etcétera, que nos sigan en todas nuestras redes sociales y agradecido siempre por todas las personas y con todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través del canal de YouTube y de Spotify que andamos ahí con nuestro podcast. Pues yo profundamente agradecido y pues vaya, síganos en todas nuestras redes sociales y estamos listos para cualquier tipo de asesoría. Pues despedimos el podcast como siempre con el grito de guerra de DMSC que dice, nadie es ilegal en este Nadie es mundo. ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos.